Son las imágenes del Real Unión celebrando ayer en Tarazona la victoria frente al equipo aragonés y el ascenso a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Victoria por 2-1. Ahí está el equipo de Aitor Zulaika celebrándolo como correspondía sobre el césped artificial de Tarazona. Aitor Zulaika, buenas tardes, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes. La verdad es que bien, ¿no? Estás bien, ¿eh? Después de un día tan bonito como el de ayer, pues bueno, uno se despierta con más tranquilidad, para empezar, y con un poco más de alegría para continuar, ¿no? Después de un día bonito, después de un ascenso, pues que no se consigue todos los días, uno se levanta con mucho ánimo y con muchas ganas de trabajar y de hacer de todo. Luego colocaremos también en algunas de las fotografías que hemos rescatado el 7 de junio de 1977. El Real Unión había propuesto la creación de la Segunda División B, conseguía un ascenso frente al Talavera, 4-0 en el Estadio Galdirún. Luego veremos la imagen de aquel equipo histórico, fíjate, si hace años, bueno, pues vuelve a una categoría, entonces se partió la península en dos, una diagonal. Ahora todavía pues veremos cuál es la solución a ese nivel, ¿no? Pues ha llegado por aquí también Miguel Tellería, que ha sido hombre de fútbol al margen de ser hombre de toros, y claro, Aitor Zulaika es de Azpeitia y pues al final casi Miguel no ha querido, al final, se queda al programa, ¿no? Miguel Tellería, que es un gran crítico y el que hace el trabajo de toros, pero lo cierto es que claro, esa relación de Azpeitia con los toros es incuestionable, ¿eh? Eso sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo sabía que se habían creado unos plazas de toros en Guipúzcoa en 1903. Lo que no sabía era que las 4 plazas de Eibar, Tolosa, Azpeitia y Donosti fueron el mismo año. Ese dato no lo sabía y Miguel nos ha dado la información. Por cierto, que Zuloaga, por ejemplo, fue torero, el pintor. Fíjate, no, sí, las cosas. Bueno, pues no has venido a hablar de pintura, tampoco de toros, muchísimo menos, pero sí, de alguna manera, un año que ha sido, pues al final fructífero, ¿no, Aitor? Había muchas dudas al comienzo, pero no dudas en relación al club sino a las circunstancias. Sí. El equipo Gorka Etxeberria se quedó aquí licolo sin poder terminar el trabajo, había que asumir una serie de responsabilidades, todo se paraba, cómo arrancamos, cómo empezamos, y había muchísimo miedo, diría más que incertidumbre, miedo, ¿no? ¿Cómo comienza esa temporada para Aitor Zulaika, que primero tiene que tomar una decisión de dejar la Real y venir al Real Unión, una apuesta personal del club, pero del presidente fundamentalmente? Bueno, hay una serie de cosas ahí que hay que conocer. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Allá por el año empezó, vamos a decir, el año natural deportivo empezó allá por el mes de mayo, creo, ¿no? Con la llamada del Real Unión, de la mano de Ricardo García, el presidente. ¿Te llamó personalmente? Sí, ¿no? Ricardo García y Amantegui, los dos me llamaron. José Amantegui, responsable de financiero. Sí, los dos me llamaron y allá empecé, ¿no? Tuve, bueno, un poco la duda era el tema pandemia también, ¿no? A ver, yo estaba contento en la Real, estaba cómodo en la Real, llevaba 4 años en unas funciones que quizás no las que más me llenaban, pero sí estaba contento, cómodo y joder, en un club importante, ¿no? Pero la llamada del Real Unión, pues... Ay, amigo, el gusanillo del banquillo. Me despertó el gusanillo, eso que creo que llevamos todos los entrenadores dentro. Y a pesar de tener unas dudas, porque claro, al final uno ya tiene 42 años entonces, ahora 43, familia, 2 hijos, hay que pesar mucho las cosas. Sabíamos que con la pandemia el año, si ya de por sí era con mucha incertidumbre en el ámbito deportivo, en el ámbito de fútbol, que iba a ser también incluso más, y era dar un giro en la vida deportiva, entre comillas, de Aitor Zulaika, en el mundo deportivo, en el mundo de fútbol, y dar ese giro justo en el año de la pandemia, pues te creaba más dudas, ¿no? Pero al final dije, mira, en esta vida hay que tomar decisiones, no sé si son valientes o atrevidas, pero hay que tomarlas, y así tomé en familia la decisión, y eso fue el inicio, ¿no? Y la verdad es que desde entonces, yo creo que son ya 12 meses exactos, pues hemos estado involucrados totalmente en el Real Unión. En cuerpo y alma. En cuerpo y alma.
con el objetivo de dar un paso al frente o de subir una escalera, ¿no? Y cuando digo eso es porque, claro, había que tener en cuenta que el Real Unión venía de unos años, pero sobre todo el último año, de estar coqueteando con la tercera división, y venía pues la nueva reestructuración del fútbol a nivel nacional, ¿no? Entonces había que dar un paso al frente, luego la liga, los rivales, en nuestro trabajo nos pondría en nuestro sitio, y así ha sido, ¿no? Yo creo que el buen hacer de los jugadores, sobre todo el buen hacer en el día a día, pues esa ha sido la clave para conseguir lo que hemos conseguido, ¿no? Hablamos de ese asunto, pero me da la sensación que tú traes en ese momento al Real Unión cierta frescura, con ganas de desatascar, pero cierta frescura, ¿no? Un aire fresco, porque daba la sensación, tú lo detectarías, ¿no? Que había como un aire viciado y que había que primero limpiar todo eso, dar confianza, y yo creo que tú traes esa frescura y esa confianza de decir que este club puede. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y no lo digo ahora que lo hemos conseguido por decir, sino los hechos así lo acarrean, ¿no? O sea, así lo dicen, ¿no? Casi no cambiamos nada en el cuerpo técnico, en el cuerpo médico, ni en esa gente que está alrededor del primer equipo. De lo que había no se ha cambiado nada. Creo que los nuevos, Ivón se incorporaba, Ivón Zoilo, el preparador físico, se incorporaba otra vez después de ausentarse un año, y el resto hemos seguido, ¿no? Entonces, Ivón Zoilo y yo, ¿no? Éramos un poco los nuevos en el año natural 2020-2021, ¿no? Y yo creo que hay gente válida en el Real Unión cerca del primer equipo, sobre todo, y cuando digo cerca es cuerpo técnico, cuerpo médico, trabajadores, todo aquel que salpica al primer equipo, ¿no? Y dijimos que no había que cambiar nada, y dijimos y lo hicimos, ¿no? Porque creía que se podía hacer una buena labor, que había buenos miembros, solamente que había que dar confianza, transmitir positivismo y sacar todo lo mejor que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y yo creo que al final el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Sí, yo he detectado en ese tiempo también, que tú vas recabando información, he detectado que tú quieres hacer de cada estamento del club, de cada técnico, de cada jugador, quieres extraer lo mejor. Y eso sí lo consigues, porque daba la sensación como que era una maquinaria, pero que las piezas no estaban suficientemente engrasadas. Y tú consigues engrasar lo mejor de cada uno. No me refiero a niveles de fútbol, ¿no? Sí, te entiendo. A nivel general. Intento, y es lo mismo que haces con los jugadores. Es lo mismo. O sea, tú cuando tienes una plantilla de 22 jugadores, tienes que mejorar a cada uno de ellos para que el conjunto de los 22 que conforman sea mejor, ¿no? Entonces, en la gente que está alrededor de esos 22 jugadores, que es un número elevado, empezando desde el último, vamos a decir, hasta el primero, hay que sacar lo mejor de sí, ¿no? Tanto en el trabajo como en el ánimo, incluso en la cara, ¿no? No es lo mismo que vayas un lunes a trabajar con la intención de tengo que ir a trabajar porque me toca, Erdilo Cártua, ostras, voy porque debo de estar bien, porque si yo estoy bien el de al lado está mejor, y así, ¿no? Es una cadena. Lo que pasa es que no es fácil el comienzo, porque tenéis que tomar decisiones. Sí. Y a veces incluso tienes que dejar fuera amigos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Me refiero a Orbegozo, por ejemplo, o decisiones como Estrada. Para vosotros, decisiones, y me consta que para ti, porque tú les has conocido de hace muchos años, e incluso alguno es de Azpeitia. En el caso, digo ellos y algún otro también. Y son decisiones a veces difíciles de comprender, pero tú las tienes, o el cuerpo técnico lo tiene claro, y digo, bueno, si me equivoco, pero el proyecto lo tengo que relanzar por ahí. Sí, y además, así como tomar decisiones que incumben, vamos a decir, decisiones técnico-tácticas personales, ¿no? Claro. Tomar decisiones siempre es difícil, y si estamos hablando de personas, más difícil todavía, ¿no? Y así, si hablamos de amigos, más. Eso es. Y así como en el ámbito ese no deportivo directo, en lo que lo rodea al primer equipo, la decisión fue continuista, vamos a decir, ¿no? De que la gente continuara. En el ámbito deportivo había que tomar decisión, y para mí también una nueva forma de tomar decisiones, ¿no? Que era trabajar en secretaría técnica, secretaría team le llamo yo,
No, porque la última vez, la anterior etapa que estuve yo en el Real Unión, las decisiones fueron casi exclusivamente mías, pero ahora había que trabajar en grupo. Con la dirección de fútbol. Eso es, con la dirección deportiva, con la secretaria team, para tomar decisiones y para configurar la plantilla, ¿no? Que es la primera función importante del entrenador y de la secretaria team, ¿no? Configurar la plantilla. Y en eso sí hubo que... Es verdad que había decisiones tomadas antes de que yo me incorporara al Real Unión, unas decisiones estaban tomadas ya, algunos fichajes ya estaban hechos, y a partir de ahí, pues a tomar las mejores decisiones de cara al futuro del Real Unión, aunque algunas nos doliesen, ¿no? Y había 3 jugadores, por ejemplo, que ahora me acuerdo, ¿no? Que habían sido jugadores nuestros, ¿no? Con Mikel Orbegozo había coincidido en Sestao, aparte que es de Azpeitia, con Eneko Ismendi había estado yo con él en la reunión, Jorge Galán, ¡pum! De 3, pues al final uno se quedó, otros 2 no se quedaron. Decisiones deportivas que son difíciles de tomar, pero que estás pensando en lo mejor para la Real Unión, en lo mejor para el futuro cercano del Real Unión. En ese ámbito hay que ser profesional, yo creo, y así lo fuimos. Y algunas, yo diría, mira, yo me quedé muy contento del cómo trabajamos. Llevamos unos criterios. Empezar de atrás para adelante, cuando digo atrás para adelante es desde la portería hasta el delantero centro, buscar diferentes perfiles en cada posición, y creo que llevamos un trabajo coherente y me quedé muy contento con el cómo lo llevamos. Y yo decía al presi, Ricardo, estamos trabajando bien, acertaremos o no acertaremos, pero estamos trabajando bien, en grupo, con coherencia, con pausa y con criterio. Y bueno, así, y llevando ese mismo camino, hay veces que aciertas y no aciertas, y seguramente que este año habrá habido aciertos y desaciertos. Y hay futbolistas, bueno, que Xan Elósegui, bueno, necesitaba trabajar. Tú tenías plena fe en Xan Elósegui, le conocías, de Zubieta, incluso Lukberg, que no ha tenido tantos minutos, pero que cuando ha salido ha sabido cumplir. Yo no sé si lo de Iván Pérez, para mí, el gran hombre del grupo, de todo el grupo en la posición de central, para mí, si contabas con él para ser defensa lateral derecho, pero ahí está Xan Elósegui, pero como central, y Enar en esa zona. No sé si Iván Pérez ha sido el gran descubrimiento como central, o tú le conocías en esa faceta, le querías, o como lateral, por ejemplo, porque ha sido un gran descubrimiento para los que habíamos leído que era para la banda derecha. A ver, me preguntas por nombres concretos, ¿no? Sí, no, en este caso por línea de atrás. Por ejemplo, no tengo ningún. A Xan Elósegui, yo que Xan Elósegui le conocía 3 años atrás, claro, ya en la Real Sociedad, y sabía de su polivalencia, ¿no? En el fútbol actual se buscan mucho los especialistas, ¿no? Y yo, para mí, los 3 jugadores que me has mencionado, tanto Xan, Iván y Theo Lubert, en este fútbol que se buscan especialistas, ya sabíamos que tenían, vamos a decir, el pluriposicionamiento, ¿no? Porque sabíamos, yo Xan en los últimos 3 años lo había visto de lateral y de central, pero sobre todo en el último año antes de venir a la Real Unión, solo de central. Pero me parecía que en un año en el que él daba un salto también, porque no tenía un partido en segunda B y tal, que era mejor arroparlo por el lateral, sabiendo que tenía condiciones de lateral y de central, para que él fuese creciendo, para en un futuro luego poder optar a que fuese más central o lateral, ¿no? Pues es que se ha desdoblado por banda, tenía un poquito la tendencia a irse hacia el centro, ha marcado goles. Y bueno, ha sido y en ese aspecto, por ejemplo, Xan, el fichaje de Xan estaba ya antes de que yo viniese al Real Unión. Yo le conocía, tenía esa ventaja de que le conocía, pero el fichaje de Xan estaba, ¿no? Iván es un poco Ancheco parecido, pero a la inversa, ¿no? Iván, es un Iván Pérez lleva casi extraordinaria. Iván Pérez tenía kilómetros en segunda vez, muchísimos partidos, y yo la mayoría le había visto de lateral. Incluso cuando me dicen que estaba fichado ya, empiezo a ver partidos de Iván, y a Iván le he visto en el Guijuelo partidos de lateral y partidos de central. Mi primera imagen es de mi de lateral, ¿no? Pero luego la realidad, el día a día, el rendimiento, el conocernos, el equilibrio en la plantilla,
nos llevó a ubicarlo de central en la jornada 8 o 9 y no le ha quitado nadie el puesto, ¿no? Pero entonces, es que además, yo creo, si te digo que es el mejor central de la categoría, de este grupo, vamos, hemos visto muchísimos partidos de segunda B. Tanto como decir el mejor, no sé, pero que está a un nivel muy importante. Ha dado un nivel muy importante. Porque luego el resto, Quijera, hemos visto, no esperábamos menos de Quijera, o Yagoba Beovide. Extraer petróleo de hombres como el de Barbate, como Fran Rivera, que se ha adaptado perfectamente a la calidad de Sergio Llamas, Quique Rivero, como templo, y Madrazo, que ha hecho hasta que han aguantado las fuerzas también. Y arriba también futbolistas como Galán, que ha vuelto a marcar para su tarjeta. Borja Viguera, tú decías el otro día, cómo ha trabajado en silencio, sin ser titular. Ha marcado goles francamente importantes. Nos hemos aprendido de carrerilla también muchas ya alineaciones de este equipo, ¿no? Un equipo que le ha devuelto la ilusión a la plantilla. Y has descubierto, no descubrir, le has sacado petróleo otra vez a Zurdín. Sí, a ver, hay varios nombres sobre la mesa, ¿no? No quiero que analices de todos ellos, pero ¿cómo este equipo...? Por ejemplo, Theo Lubert, ¿no? Theo Lubert también ha tenido mala fortuna con las lesiones, porque Theo Lubert hubo un momento en el que, vamos a decir, era el titular, ¿no? De lateral, Quijera de central. Me acuerdo que en Zubieta jugamos con Iván lateral, Quijera central, Theo lateral, y creo que esa defensa jugó 4 partidos seguidos, pero Theo Lubert se lesionó en Zubieta, tuvimos que remodelar, ahí es cuando Iván... Es un proceso, ¿no? Y los procesos hablo porque, mira, este año, ahora que has dicho casi, ¿no? Muchas veces cuando la afición sabe el 11 de memoria... Es que ya sabemos el 11 de memoria. Buenas señales, ¿no? Buenas señales, ¿no? A pesar de que muchos son críticos con eso. Puede faltar a Nacho Elizondo, que nos encanta, por ejemplo, pero que ha tenido sus lesiones. Guille Donoso, que lo habéis recuperado otra vez, es, ¿no? Por ejemplo. Mario Capelete. Pero hay otra cosa, por ejemplo, que me gustaría poner aquí sobre la mesa, ¿no? Y decir lo que me ha pasado este año, ¿no? En ese aspecto un poco diferente. Después de jugar contra el Portugal en casa, creo que era el 20 de diciembre, le dije al Presi, ¿no? En el café post partido, ¿no? Presi, llevamos 3 o 4 meses porque habíamos empezado en septiembre, ¿no? Un poco más tarde de lo habitual, y todavía no tengo ese 11 ideal no tenemos ese 11 ideal, estoy buscando todavía y tal, ¿no? Y prueba de ello es que el 11 con el trabajo ha ido modificando. Y así como normalmente un entrenador allá por el mes de noviembre ya suele tener el 11, que luego hay cambios, por lesión, por rendimiento, este año quizás nos ha costado un poco más, y prueba de ello es lo que estamos hablando, ¿no? Iván empezó de lateral, Quijera empezó de central, luego de lateral, y ha habido, ¿no? Y es un proceso que se lleva durante meses, y como dijo un buen entrenador de la Real Sociedad, la foto del primer día nunca es la del último día, ¿no? Y así será este año también. Miembros de la plantilla, y sobre todo he visto la plantilla muy unida, muy trabajadora, porque tampoco lo habéis tenido fácil para trabajar. Quiero decir, estábamos esperando el campo de Ugalde, hasta constancia, no vamos a entrar, esto no es para criticar, bueno, pues no se ha amoldado a las necesidades del equipo para trabajar, ¿no? Gal de momento no se puede utilizar, vamos a ver si ya se puede usar rápidamente, tras la hora, y os habéis ido rápidamente a Orio también, y habéis trabajado en Orio, habéis trabajado en Zarauz, con un montón de... He sorteado muchos escollos. Dicen que las dificultades acrecientan el ingenio. Yo no sé si a este equipo ese estímulo de superar escollos también le ha ayudado a la hora de ser más competitivo. Porque tú eres especialmente exigente con la plantilla. Sí, a ver, yo para empezar soy muy exigente con el campo de entrenar y de jugar. Creo que tenemos una idea, una filosofía de juego, es que, bueno, concreta o no, claro. Y que requiere de un buen campo de entrenamiento, claro, y de un buen campo para jugar. Para trabajar desde línea de iniciación. Y creo que aparte de la configuración de la plantilla, casi lo único que he exigido al presidente y a la Junta ha sido un buen campo para entrenar y un buen campo para jugar. Eso para arrancar, ¿no? Entonces, una vez tenido eso claro, también tenía claro, así como en todos los componentes que componen el rendimiento deportivo, y a los jugadores les decía una y otra vez, excuseros fuera, en ese aspecto también lo tenía claro. Buscaremos un buen campo para entrenar y excuseros fuera.
Y si hay que ir a Orio, se irá a Orio. Y si hay que ir a Azaroz, se irá a Azaroz. Es una pena que en Irún no tuviésemos un campo que... A ver, y uno dirá, joder, si tenemos, aparte de GAL natural, 4 campos de hierba artificial. Sí, pero hay que saber que nosotros entramos en una época 5 o 6 entrenamientos a la semana, luego 5-4, que es una carga importante de trabajo con gente que tiene 18 años, pero con gente que tiene 34 años, ¿no? Yeah. Entonces, eso requiere de unos campos de determinadas características, y en Irún no lo teníamos, y hemos buscado, y yo creo que nos hemos amoldado también a eso, ¿no? La capacidad de amoldarse que tiene un equipo, una plantilla, un club, yo creo que es importante, y en eso hemos tirado con el lema de excuseros fuera. No, aquí no hay que buscar excusas, sino soluciones, ¿no? Y con eso hemos tirado, y creo que hemos hecho, no en las mejores condiciones, vamos a decir, un buen trabajo sin excusas. A grandes males, grandes remedios. Así es. Y excusas... Fuera. Pocas, fuera, excusas. Fuera, no sirven. Excuseros fuera, no nos y soluciones. Y soluciones. Eso es, claro. Y en eso nos hemos basado, ¿no? Y yo creo que es la mejor forma, porque hay que tener claro que igual en la Real Unión el mayor problema para entrenar ha sido el campo, pero en todos los equipos de segunda B, habrá habido problemas. Cuando tienes un problema, o buscas excusas o buscas soluciones. Tenemos claro que tenemos que ir a buscar las soluciones. El equipo está ya en la primera división, todavía hay mucha incertidumbre de la Real Federación Española de Fútbol. Tú lo tenías claro desde el principio que podíais entrar ahí. Yo no sé si el entorno, pues lo teníamos todos, cuando digo el entorno no me refiero a la prensa, digo en general, incluida la afición, con la que no has podido contar este año demasiado, ¿no? Pero quiero decir que no lo teníamos, tú sí lo tenías bastante claro. No te voy a decir que eras el único, pero sí, tu cuerpo técnico y tú lo tenías bastante claro, y algunos futbolistas. Recuerdo Gorka Quijera, recuerdo algunos ilustres veteranos, los más jóvenes también, sí. Toby Costa, sí, este año sí. A ver, yo, si no hubiera tenido fe en que se podía dar, luego hay que hacer, en el que se podía dar ese salto que hemos dado, de subir de segunda B a esa primera federación, yo creo que no hubiera dado el salto de salir de Zubieta y de venir a GAL. Eso para empezar. Y sabía, además, con la nueva, vamos a decir, con las nuevas normas de competición, que había 2 balas. Una primera directa y una segunda indirecta, ¿no? Y que había que jugar con las 2, pero que para jugar con las 2 había que tener una visión a largo plazo. Y el horizonte a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces cuando te obsesionas con una bala, la otra la desaprovechas. Entonces no quería desaprovechar las 2, porque aparte sabía que nos había tocado un subgrupo, como dijimos, bonito, pero muy difícil. Fíjate, los 2 filiales, el Racing de Santander, Amorebieta, que llevaba, es que la Amorebieta llevaba 4 años no teniendo un rendimiento importante. Entonces era tener, y aparte había hablado con algunos capitanes y me habían dicho claramente, Aitor, es que años anteriores el Amorebieta empezaba con otro objetivo al nuestro, y cuando había conseguido y venía de abajo hacia arriba, por poner un ejemplo, nosotros veníamos, una vez que veíamos el objetivo inicial que no se había conseguido, no se podía conseguir, íbamos para abajo y no había quien parara. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, lo tuve claro que teníamos 2 balas, que había que aprovechar las 2, y que para aprovechar las 2 había que tener el horizonte, la mirada un poco más allá que en el día, o sea, que el domingo a domingo, y jugar con las 2, ¿no? Yo creo que lo hemos llevado bien entre todos y ha sido otra de las claves, ¿no? Sí. El último mes llegáis, pues bueno, pues con las circunstancias, quizá un poco de ansiedad a ciertos niveles. Bueno, podemos entrar en la fase de ascenso, ¿no? Entre tanto nos toca el Racing de Santander, tenemos que ir a un campo tan difícil como Sportu, para Real Unión históricamente. Viene el Atleti, pero habéis ganado a la Real B, quizá el mejor equipo del grupo. El último palo de Guecho, ¿recuerdas? Sí. En el centro de Capelete de remate de Fran Rivera. Eso, fue un mes difícil para vosotros porque de repente... Mira, en una competición de 6, 7, 8 meses siempre hay fases, ¿no? Fases de resultados, sobre todo. Pero la fase de rendimiento o de trabajo ha sido continuo. Entonces eso me llevaba a estar un poco más tranquilo de lo debido,
porque cuando tú ves a un equipo entrenar y entrenar bien, y el rendimiento deportivo te acompañen o no los resultados, es el adecuado, estás más tranquilo, ¿no? Pero una vez dicho esto, tú sabes que hay fases. Y llegamos a esa última fase de 4 partidos, habiendo ganado a la Real y a la Morevita en casa. Y además luego coincidió que teníamos una afarimerienda ahí, ¿no? En Gal. Y alguno decía, oh, líder, el Bilbao Athletic tiene un partido menos, pero estamos de líder y tal. Y yo dije, yo he llegado a la última jornada pudiendo haber sido primero o quinto. Mira la diferencia, primero o quinto. Entonces esto es largo. Y decía eso también porque sabía que teníamos 4 partidos difíciles, ¿no? Como son todos, pero difíciles por características X, que era Arenas y Portugalete fuera de casa, Racing y Bilbao Athletic en casa, ¿no? Y decía, difíciles son todos, pero estas son muy difíciles también, y aquí puede pasar cualquier cosa. Y en Arenas hicimos un señor partido, sí, que allí nos decían el mejor equipo que ha pasado por aquí. Cierto es. Y empate a 0. Es decir, llegas a los 3 partidos últimos, habiendo ganado al Amore, al Sanse, y empatado en contra el Arenas, que yo dije que el Arenas era un ejemplo en todo, y el tiempo me está dando la razón, ¿no? O sea, llegas casi en la mejor situación posible, ¿no? Habiendo ganado los 2 últimos, empatado en Guecho, haciendo un buen partido, y llega el partido de Racing. Y el partido de Racing hicimos un buen partido, muy buen partido diría, pero pierdes. Y yo creo que el único partido donde hemos sentido un poco de ansiedad, necesidad, era Portugalete. Y ahí tampoco hicimos tan mal partido como el resultado lo decía, y sabía que es un campo históricamente difícil. Para el Real Unión es muy difícil. Muy difícil de hacer pocos goles encaja el Porto allí y tal, ¿no? Y luego, allí yo creo que después del partido Portugalete hubo un punto de inflexión dentro de... No, ¿eso qué fue? ¿Qué fue eso? No, a ver, y voy a decir claro, ¿no? Notábamos todos que cuando el marcador se ponía en contra, dando la vuelta o no, que no éramos nosotros. Y para que no ocurriera eso, que había que marcar un punto de inflexión. O sea, no puede ser que nos metan un gol y que no sonemos el Real Unión. Aquel día recuerdo que fuimos a la rueda de prensa, Héctor Zulaika no aparece. Se marchan los compañeros vizcaínos y no aparece. ¿Qué pasa? Y yo me acerco y estabais reunidos todos en un anexo. Digo, ¿pero qué pasa aquí? Y bueno, pues fue yo no sé, ni quiero que saber lo que se habló allí, porque no tiene más trascendencia. Es un asunto privado, códigos de vestuario, y eso hay que respetar. Pero sí es verdad que hubo un punto de inflexión. Eso es. Y era por eso, porque nos estábamos dando cuenta que cuando nos poníamos por detrás en el marcador no éramos el Real Unión, y que había que solucionar eso. Porque casos... A ver, cuando nosotros también hemos empezado ganando el partido, nadie nos ha dado la vuelta en el marcador. Incluso el día pasado leía, ¿no?, que la Real Sociedad ha estado 16 meses sin dar la vuelta al marcador, habiendo jugado 12 últimos partidos y los 30 y pico de este año, ¿no? Son cosas del fútbol que pasan y circunstancias que pasan. Así como, pero queríamos cortar eso. Fuéramos el Real Unión. Y hubo un punto de inflexión, por cierto, que a mí nadie me avisó que había rueda de prensa, y muchas veces fuera de casa, Juan Pedro, tú has sido el único que ha ido. Sí, pero no me refería por eso, me refería a que estábamos todos extrañados. Cosas del directo. ¿Qué es lo que estará pasando? Cosas del directo que... ¿Qué es lo que estará pasando? Y de repente nos dicen, no, si están todos reunidos. Yo pensaba que estabais ya pues yendo hacia el autobús y ya con el alimento. No, Héctor Zulaika los tenía todos ahí. A todos, y cuando digo a todos. Solo faltaba el presidente. Sí. También lo hubieses... Estaba allí presente, estaba lejos. No estaba en el círculo, pero estaba lejos también y se dio cuenta, ¿no? No, cosas de directos que muchas veces con lo que vives, con lo que sientes, tomas decisiones en el momento y leímos, intuimos, decidimos que era lo mejor para el equipo en ese momento hacer una pequeña reunión, terapia y marcar un punto de inflexión.
Pues fue importante, ¿eh? En cualquier caso, pues seguiremos hablando con Aitor Zulaika porque yo creo que el respeto merece a la competición, todavía quedan 2 partidos, sí, y el Club Deportivo Ebro, pero Aitor Zulaika yo sé que está pensando ya en clave de futuro, eso es incuestionable. Decir que estamos pensando en clave de futuro todos. Esta mañana nos ha sonado el teléfono, pues a unos, a otros, y ahora, tal y como está la situación, no vamos a distraer la atención de varios responsables de personas que están en otros ámbitos y muy importantes además, que pueden tener su incidencia, ¿no? Entonces, pero podemos decir que el futuro de este club, del que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, parece que en las próximas semanas ya definitivamente se va a concretar una situación que va a hacer una reunión distinta. Luego nadie te garantiza que va a ser mejor ni peor, pero distinto. Y claro, en clave de futuro tiene que trabajar Aitor Zulaika. Y Aitor Zulaika no solo tiene que recibir ya felicitaciones por el resultado de ayer ni la temporada, sino que tiene que estar pensando en esa liga con 2 grupos donde va a haber grandísimos futbolistas. Temas varios. Sí, indudablemente que en esa primera federación va a haber mejores futbolistas que este año al que nos hemos enfrentado, mejores equipos, 40, claro. Mejores equipos, eso es indudable. Cuando se sube de categoría, los rivales son mejores y tú tienes que ser mejor, que si no lo llevas claro, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, el futuro, te voy a ser sincero, mejor dicho. Ayer era el día de celebraciones. Y hoy a la mañana, te voy a preguntar por una. Y hoy a la mañana, de camino a Irún, lo único que he pensado, no en el futuro, sino en los 2 siguientes partidos. Y en el mensaje que les tengo que dar el miércoles a los jugadores cuando se incorporen a los entrenamientos. Y lo voy a decir ya. Les voy a decir, el objetivo grupal y de club lo hemos conseguido. Ahora están en juego los objetivos individuales. Hay que ser egoístas y para conseguir diferentes objetivos, los individuales también son los objetivos individuales también, para conseguirlos hay que trabajar. 3 entrenamientos partido, 3 entrenamientos partido. 8 veces nos vamos a reunir y vamos a intentar conseguir esos objetivos individuales de diferentes jugadores que tengamos en la mesa. Así de claro, eso he venido pensando en el coche. Y el futuro, sí, vamos a empezar a hablar, yo creo que dentro de poco. Y el otro punto de... Tengo un pajarito, yo de todos modos, que yo sé que un pajarito, también esta mañana, tú cuando has visto esa llamada, bueno, pues tienes un... no sé si has hablado luego con esa persona, pero bueno, sí es importante que hayas visto esa llamada telefónica y yo creo que estás construyendo ya clave de futuro con tus colaboradores, con la dirección deportiva, porque eso es así. A ver, el Real Unión está preparando su futuro ya, es verdad, desde esta mañana está preparando, porque lo tiene que hacer así. Zulaika es verdad que está preparando pero él ya esta mañana ha tenido una serie de responsabilidades, es lógico. La cosa es que tampoco se puede decir demasiado, pero eso es así y nos alegra que esa llamada se haya producido, que ese diálogo fluido también se haya producido, porque para el club es necesario así trabajar desde el primer día, desde el día, es así. A ver, en ese aspecto también quiero comentar que yo he estado, estoy y estaré sobre todo centrado en mi labor, claro. ¿Sí? En mi labor. Te decía que esta mañana habrás recibido multitud de llamadas y supongo que algunas satisfactorias. Y me consta, porque un pajarito me lo ha dicho, y de buen agüero, que no de mal agüero, que bueno, sí, lo que se ha recibido en distintas instancias es bueno. Y bueno para el futuro del club. Y yo, como no tengo ningún problema en decir las cosas como son, sé que en estos momentos la relación es fluida en claves de futuro. Y hay un planteamiento de prudencia, porque hay personas que se están jugando a nivel europeo muchas cosas y eso hay que respetarlo. Entonces vamos a seguir trabajando, pero las claves son buenas. Eso no quiere decir que el entrenador del equipo tenga que ir trabajando ya de cara al año que viene. Es decir, vas a terminar el año, pero tienes que trabajar, al menos que pensar, dibujar. Estoy seguro que no has pensado solo en los 2 partidos que vienen. La cabeza, tú no eres de los que estás pendiente a corto plazo. Te dan demasiadas vueltas por la cabeza. A ver,
Uno, es indudable que esto no para. Sinceramente, dime. Esto no para y no hay tiempo para perder tiempo. Claro, claro. Entonces, y la cabeza muchas veces, nada más conseguir un objetivo, hace clac y empieza a trabajar en plan futuro, ¿no? Pero te digo sinceramente, hoy por la mañana de camino de Azpeitia a Irún en coche he venido, qué mensaje les tengo que dar a los jugadores para afrontar los últimos 2 partidos con garantías y bien, para empezar. 2, que esto empieza a trabajar. Sí, que el club está en un momento, vamos a decir, que está en un cruce o un cambio. En un punto. Y eso lo sabía allá desde hace 14 meses. Si lo sabes. Eso es, a mí me comentaron los dirigentes actuales al que estoy además, muy agradecido. La cara es el espejo del alma. Y tú sabes que el camino es bueno. A ver, yo para empezar dije públicamente hace, no sé, 3 o 4 meses, cuando hay gente ocupada, preocupada por un club, y esa gente además es cercana, con interés, vamos a decir, con poder adquisitivo, eso siempre es positivo. Claro. Eso siempre es positivo, porque todo es malo, ¿no? Entonces, siempre que haya más de una opción cercanas, con gente de fútbol, con poder adquisitivo y de casa y con nuevas ilusiones, eso siempre es positivo. Pero en el fútbol, en la política, en las empresas, incluso casi que en la familia, ¿no? Entonces, eso es siempre positivo. Y desde ese punto pues, yo lo veo como positivo, pero eso no deja de lado de que Aitor Zulaika siempre estará centrado en lo deportivo. No voy a decir, va a haber buenas noticias, me puedo equivocar, pero va a haber muy buenas noticias las próximas semanas. Ahí lo dejo. Yo me quedo, de momento me quedo con los que están, que lo que viví yo ayer, después de finalizar el partido, el abrazo que le di al presidente y el ver... Que lo llevaste al vestuario para que hablase. Sí, el ver cómo estaba el presidente. ¿Es tímido? Sí, el ver cómo estaba el presidente cuando le di el abrazo, a mí me llena de orgullo, de satisfacción, y no solo fue el presidente, muchos de los que rodean también, ¿no? Y vivir esas horas con esa emoción. Oye, y con eso que te toca lo de dentro. Tú que eres no hay dinero para pagar eso. Claro, ese orgullo. Ayer hubo momentos de máxima emoción. Has hablado de la familia, has hablado de la situación general. Te emocionaste muchísimo ayer. Sí. Por eso, ¿a quién quieres dedicar todo esto? En estos momentos, porque te emocionaste muchísimo. Sí, y ahora igual también me emociono. Emociónate, que es bueno. Sí. A ver... Ahí estamos viendo a Aitor Zulaika. Mira, esas imágenes son inéditas. Sí. Eso no se había visto hasta... Pues ese trocito que me corresponde, pues me dedicaría, como dije ayer, ¿no? Me gustaría dedicar o repartirlo en 3 trozos, ¿no? La primera, yo creo que los tres partes de la vida que tenemos todos, ¿no? Que es una es, en nuestro caso, la deportiva, ¿no? En el ámbito deportivo, pues me quería acordar, con el permiso de Ricardo García y todos sus compañeros de la Junta y de la Real Sociedad, y como dije ayer, sé de lo que hablo. Ahí has dejado un halo de todo el mundo está. ¿Qué quería decir ahí? No, voy a ser sincero. O sea, hace 6 años, cuando yo me incorporé al Real Unión, el Real Unión estaba en una situación crítica. Me dan a mí la oportunidad de incorporarme. Y yo creo que sí, y yo creo que al Real Unión la Real Sociedad le dio una estabilidad necesaria, ¿no? Para sobrevivir, y eso lo sabemos todo el mundo, ¿no? Más. Eso es. Y por eso, ¿no? Pues sobre todo por eso. Sobre todo, no, eso no solo y exclusivamente. No, y luego la segunda parte que querías. Y aparte de Ricardo y de la Real Sociedad, me quería acordar de fútbol base de Irún, ¿no? Y de cercanías. Y me quise acordar, porque así lo siento, he visto en GAL dirigentes de otros clubes de Irún, ¿no? Y yo creo que es el camino que se abrió hace un año, que quizás no ha avanzado todo lo debido por la pandemia, pero ese es el camino correcto. Me quería acordar de Mariño, de Landecha, de San Marcial, de Dumbo de Busqui y de Beovia, ¿no? Y de fútbol base Real Unión. Ese es el fútbol base de Real Unión. Y ese es el futuro, ese es el camino a seguir. Y me quería acordar deportivamente de eso, ¿no? 2, en el ámbito social, en este año y pico, 14 meses que llevamos de difíciles tiempos, ¿no? Me quería acordar
de esa gente que es churibets auténtico, ¿no? De autóctonos, auténticos, de esa gente. A mí me decían, ¿no? El Real Unión tiene afición ya veterana, hay que crear nueva, ¿vale? Para crear eso hay que tener resultados, pero me quiero acordar de esos, ¿no? De veteranos de guerra, que esos que sobre todo están padeciendo la pandemia, ¿no? Esos que llevan churibels, el sentimiento de churibels dentro, ¿no? Esa gente que, vamos a decir, de una cierta valante, que están sufriendo, padeciendo la pandemia como el que más, y me quiero acordar de esa gente, de los que han sufrido, están sufriendo o sufrirán la pandemia, ¿no? Y de los que sienten el churibets, y de los que les cuidan a ellos. Hace poco aquí en una celebración en Guipúzcoa se habló de los hospitales, ¿no? Y yo me quiero acordar, porque en casa tengo una que trabaja también en las residencias, ¿no? De esa gente que trabaja en las residencias y no en las mejores condiciones laborales, ayudando a esa gente, ¿no? A esa gente, ancianos, a esas enfermeras, a esos auxiliares, a esa gente que trabaja en la residencia de los ancianos, tan necesario para nuestro futuro. Me quería acordar de ellos, ¿no? En esta época tan difícil para la sociedad, ¿no? Y luego en el ámbito familiar, pues con el permiso de la MA, ¿no? Al que tanto le quiero, esa Machu que pone todas las velas casi todos los días, siempre que hay partido pone la vela y casi todos los entrenamientos también pone una vela, ¿no? Esa Machu que sufre tanto por el hijo. Pues me quería acordar cuando el Amachu ha estado trabajando toda la vida que ha estado trabajando. Yo me he criado, mejor dicho, mucho con las tías, ¿no? De una casa a otra, caserío y tal, ¿no? Y ayer, que era Día de la Mujer, con el permiso de la Machu, me quería acordar de todas las tías, ¿no? De la tía Imacu, de la tía Mari Carmen, de tía Gregori, de tía Pilar, de tía Begoña, de todas las tías, no me quiero olvidarme de ninguna, pero sobre todo de una, ¿no? Sobre todo de una con la que pasaba casi todos los fines de semana y con la que pasaba todos los veranos, que está con nosotros pero está sufriendo, y me quiero acordar de ella, ¿no? Que es tía Tomasa, del caserío Yaun, y me quiero acordar de ella. Lo está pasando mal, ella y los de alrededor, y va por ella. Y por el Real Unión, que también está pensando en eso. Nos ha visitado Aitor Zulaika, va a volver, porque todavía va a tener muchísimo trabajo, le quedan 2 partidos, pero además luego ir preparando con el resto del grupo la clave de futuro de este Real Unión. El miércoles volveremos con más claves de segunda B también. Se nos ha ido el tiempo, sí, con Aitor Zulaika se te va el tiempo. Y todavía han quedado tantas cosas en el tintero. Ya estás en la primera división federativa con todos tus futbolistas, ya está la Real Unión ahí. Muchas gracias por visitarnos y a disfrutar de estas jornadas un poco. Hoy ha habido descanso, mañana también, el viernes también, pero bueno, hay que seguir trabajando. Eskerrik asko, gurekin. Eskerrik asko zuri, Juan Pedro, eta batez ere te quiero agradecer Sabemos que sigues al Real Unión como el mejor aficionado, pero sobre todo por el cómo lo haces. Eskerrik asko a todos los periodistas a la vez, pero a ti en especial. Tenemos un grupo muy importante e interesante, y cómo lo hacen, ¿eh? Lo hacen muy bien, además, ¿eh? Sí. En torno a la Real Unión, ¿eh? Eso es, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿verdad? En especial me quiero centrarme en ti. Bueno, pues nosotros no estamos en esa fase de momento. Gracias, Aitor, por estar con nosotros. Se nos ha ido hoy un poco el tiempo, pero Aitor Zulaika necesitaba este protagonismo. El Real Unión también, y ya les he dicho que puede haber, seguro que va a haber noticias importantes e interesantes a ese nivel. Mañana volvemos con más claves Churibels, con tiempo Churibels, ya será con José Luis Reynosa y con sus colaboradores. Por esta parte nada más, un saludo cordial, buenas tardes, arratsalde on denoi.